Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y eventos, entre otras actividades, durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas en nuestro chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestros ponentes en la sección de preguntas y respuestas. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestros queridos ponentes de esta sesión. El día de hoy nos acompaña un querido amigo y miembro de SUME, David Domínguez, CEO de 3 Lotus Consulting, empresa dedicada a consultoría para certificaciones internacionales de edificación sustentable, educación y sustentabilidad corporativa. David es LIDA P, BD+C, Auditor Edge, Experto Edge y además está facultado por el USGBC en LEED. Es egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y cuenta con diplomados de Diseño y Construcción Sustentable por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 13 años de experiencia en el campo LEED en México y Centroamérica e imparte cursos de implementación y documentación del sistema de certificación LEED y EDGE. Ha sido conferencista de los sistemas LEED y EDGE en México, Brasil, Colombia, Guatemala y España. A continuación tenemos a Ana Karen Mora. Ella es egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente es la directora de sostenibilidad en Fibra 1 y Fundación FUNO. También es chair del ESG Committee en el Urban Land Institute y del Comité de Sustentabilidad de la Asociación Mexicana de Fibra y también en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Participó en el desarrollo del primer crédito vinculado a la sostenibilidad en América Latina, así como en la estructuración de planes de conservación para manglares en Japón y Filipinas y otros estudios de investigación sobre ecofeminismo y agricultura sostenible en India. Karen tiene una maestría en gobernanza ambiental por la Universidad de Naciones Unidas en Tokio y una especialización en finanzas sostenibles por la Universidad de Oxford. También nos acompaña Joel Sánchez Briceño, líder de construcción sostenible para México de la Corporación Financiera Internacional IFC, miembro del Grupo Banco Mundial e importante aliado estratégico de SUME. Joel es Green Building Lead en México, tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York y es licenciado en Ciencia Política y Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha promovido la creación de productos financieros que impulsan la construcción verde en el país durante 10 años y trabaja con equipos de instituciones financieras para impulsar el financiamiento climático y proveer asistencia técnica a gobiernos locales interesados en otorgar incentivos a la construcción verde. Por último, les presento a Julia Ramírez, arquitecta egresada de la UNAM. Es el Chief Operating Officer en 3 Lotus Consulting y está certificada como EDGE Expert desde 2021. Ha participado en el proceso de certificación EDGE de más de 30 proyectos y como arquitecta ha colaborado en proyectos multidisciplinarios en Chile y un proyecto coordinado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Actualmente está obteniendo una certificación en gestión de proyectos. Como pueden ver, tenemos invitados de lujo el día de hoy. Casi se me va el aire de leer tanta experiencia y tanta sabiduría de nuestros ponentes de hoy. Pero bueno, dejo con ustedes a nuestros queridos invitados. Adelante, David, Karen, Joel y Julia. Bienvenidos. Muchas gracias, Vero. En la orden del día tenemos primero a Joel Sánchez hablándonos acerca de EDGE en México. Después, por parte de 3 Lotus, les hablaremos cómo es el proceso de esta certificación. Y para terminar, Karen Mora nos compartirá su experiencia del cliente con EDGE. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Vero, por la introducción y obviamente muchas gracias a SUME y sobre todo a todas las personas que se conectaron y un gran saludo también a mis compañeros panelistas, David, Ana Karen, Julia.
Me gustaría dar un paso atrás un poco para explicar qué es la Corporación Financiera Internacional. Seguramente algunos de ustedes la conocen. IFC, por sus siglas en inglés, es miembro del Grupo Banco Mundial, pero a diferencia, digamos, que por ejemplo de nuestros colegas más conocidos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que por ejemplo le presta otorga soluciones de financiamiento a gobiernos nacionales y subnacionales en México a través, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda. La Corporación Financiera Internacional en realidad tiene el mandato de ayudar al desarrollo del sector privado, ¿no? Eso básicamente quiere decir que nosotros proveemos soluciones para el sector privado, mayormente empresas, y tratamos también de reducir brechas que permitan la correcta función, el correcto funcionamiento de los mercados, ¿no? En ese contexto, adelante por favor. IFC, para impulsar el tema de la construcción verde, creó el programa de transformación de mercado de la construcción verde, el cual tiene 4 componentes. El primero de ellos, como pues, lo comentó un poco Verónica en la semblanza, es el trabajo que estamos llevando a cabo con las instituciones financieras privadas para que se creen productos que puedan catalizar el mercado hacia soluciones en construcción más verdes, ¿no? ¿Qué clase de productos financieros estamos hablando? Bueno, mayormente crédito a la construcción, puede ser, digamos, crédito puente o crédito o deuda que vaya a la construcción que tenga alguna concesión en tasa o alguna concesión técnica o de plazo, que obviamente incentive a los constructores a desarrollar estos proyectos con estos estándares de eficiencia energética y ambiental. El segundo ejemplo, por ejemplo, son las hipotecas verdes, donde ya no del lado de la oferta, sino más bien del lado de la demanda, se podría incentivar también a través de alguna concesión financiera la adquisición de estos bienes inmuebles que están siendo certificados o tienen algún rasgo de eficiencia energética y ambiental, ¿no? Ya lo comentaré un poquito más adelante con el caso de Colombia, pero bueno, este componente tiene el potencial de transformar prácticamente todo el mercado y detonar la construcción verde pues en una escala muy importante que ya les mostraré como fue el caso de Colombia, pero bueno, es una de las líneas de trabajo con las que estamos aquí trabajando en México como parte del programa de transformación de mercados. El segundo componente tiene que ver con el trabajo, con la inversión que IFC hace directamente en proyectos demostrativos de construcción verde. Un poco pues para demostrar el caso de negocio de la misma, ¿no? Al día de hoy, IFC ha movilizado más de 7, a través de su balance propio o a través de la movilización de terceros, ha financiado más de $7,000 millones en proyectos de construcción verde. Aquí en México tenemos ejemplos, por ejemplo, de vivienda. Es el caso, por ejemplo, de Vinte, un conocido constructor de vivienda verde, que al día de hoy ha certificado más de 10,000 viviendas hechas en México y que pues obtuvo alguna concesión también al llevar a cabo este importante número de viviendas verdes, obtuvo también alguna concesión financiera, ¿no? Pero sin embargo, no es lo único que hemos financiado, digamos. También hemos financiado en el sector de reconversión de industria ligera, como es el caso de Neopharma, donde también hubo una inversión importante del lado de IFC para reconvertir plantas industriales. Entonces, digamos que también es posible y tenemos este componente donde nosotros mismos estamos financiando estos proyectos demostrativos. El tercer componente tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo a nivel local para promover que los municipios o las ciudades o las zonas metropolitanas puedan otorgar un incentivo a aquellos constructores que realizan sus obras bajo estos estándares y nuevamente pues con la idea de incentivar que existan los elementos en el mercado que permitan compensar, digamos, el gasto adicional o incremental de hacer un proyecto verde, ¿no? Al día de hoy en México ya tenemos, digamos, ya estamos empezando a trabajar con diferentes municipalidades, por ejemplo, el caso de Monterrey, el caso de Mérida, algunas municipalidades en Sinaloa, etcétera, no solo por mencionarles algunos, pero bueno, pues es también una línea de trabajo que estamos explorando aquí en México y que, por ejemplo, en Perú
tuvo un tremendo éxito, ¿no? En la zona metropolitana de Lima, por ejemplo, un constructor puede obtener hasta un piso adicional, digamos, dentro del uso de suelo, si el proyecto que va a certificar, que va a construir está certificado, ¿no? Solamente para darles un ejemplo del poder transformador también de cerrar la pinza con elementos de regulación local, ¿no? Como parte del programa, solamente aclarar, digamos, nosotros acompañamos a las municipalidades para que ellos mismos puedan desarrollar el incentivo que consideren más correcto y adecuado para su propia circunstancia y los ayudamos pues también en el proceso de monitoreo, ¿no? Y finalmente, digamos que transversal a este programa de transformación tenemos la certificación EDGE, Excelencia en el Diseño para una Mayor Eficiencia, que no es otra cosa más que un estándar voluntario que tiene dos características principales. La primera de ellas es que es muy transparente, ya que nos permite, no es una caja negra, sino que nos permite de forma muy clara y sencilla entender qué estrategias nos ayudan a alcanzar el estándar y algo que es muy importante, a qué costo, ¿no? A qué costo de acuerdo al proyecto, lo cual permite, pues, evidentemente, de tomar decisiones, estrategias, en qué elementos o qué estrategias se pueden utilizar para alcanzar el estándar sin que necesariamente implique un impacto importante en el costo. El segundo elemento es que todo el proceso de verificación, de la certificación, es que todo el proceso de certificación se hace, digamos, en línea y a un costo muy asequible, ¿no? Y esta característica de asequibilidad permite que esta certificación pueda alcanzar escalas importantes, ¿no? Ahora sí, adelante, Julia, por favor. Justamente cuando les hablo de escala, se está convirtiendo esta certificación en el mundo prácticamente en uno de los estándares más importantes que hay. De hecho, esta gráfica ya no está actualizada. Al día de hoy tenemos ya más de 50 millones de metros cuadrados certificados alrededor del mundo. Hasta el año pasado, pues todavía teníamos el 72% prácticamente se había hecho en año y medio, ¿no? Lo cual pues nos habla de una tendencia creciente y exponencial en el mundo por diferentes elementos de regulación, sobre todo también sobre inversionistas que ya están demandando que esta clase de inmuebles pues tengan alguna protección en términos tarifarios del futuro, pero también en términos de regulación, ¿no? Como yo les decía, ante la existencia de productos financieros que impulsan la construcción verde, como fue el caso de Colombia, pues eso abre la oportunidad a que, y junto con esta certificación, a que se puedan alcanzar escalas pues que no se habían visto antes en el mercado de la construcción, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy en Colombia, de todo lo nuevo que se construye anualmente, al menos 20% está certificado hecho, ¿no? Nada más para darles una idea, lo cual pues es una cifra sorprendente, toda vez que en menos de 4 años pasaron de 0 metros certificados anualmente a prácticamente 20% del mercado anual, ¿no? Y bueno, México no es la excepción, está creciendo a pasos acelerados. Al día de hoy tenemos, de hecho, esta cifra de 3.637.000 metros cuadrados fue a como cerramos a diciembre. Ya al 25 de enero tenemos ya prácticamente 3.8 millones de metros cuadrados certificados, más del 50% en lo que fue del año pasado. Solamente del año pasado se certificaron más de 2 millones de metros cuadrados y donde la tipología de vivienda ha tenido un elemento muy importante, ¿no? Sin embargo, no es la única, ¿no? De estos 3.8 millones de metros cuadrados certificados, 55% corresponden a vivienda, pero el 45% corresponden a otra clase de tipologías, como pueden ser centros industriales, centros comerciales, hoteles, incluso centros educativos, ¿no? Y es muy importante también resaltar que esta certificación ha tenido un tremendo éxito, no solamente, digamos, en el tema de vivienda nueva, sino también en el tema de reconversiones, ¿no? El tema de renovaciones
sobre todo en la parte industrial y comercial, que bueno, pues no era alcanzado o no estaba considerado en los planes, digamos, de sostenibilidad de muchas empresas, ¿no? Se había dejado de lado, entonces digamos que también logró entrar a nichos que no se habían considerado certificar o renovar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco del tremendo éxito que ha tenido esta certificación en base, solo para darles ya algunos ejemplos muy puntuales. Adelante, Julia, por favor. Algunos de nuestros clientes que ya utilizan esta certificación, tenemos en la parte residencial, vivienda media, compuestas Vinte, Consorcio ARA, Haber, pero también vivienda de interés social en el caso de Convive, o incluso vivienda ya media, residencial y residencial plus en el caso de Terra Regia, Delta, Kibey. En el caso de hoteles, pues tenemos jugadores como Fibra Hotel. En oficinas, bueno, tenemos el mismo Funo. Estamos certificando las diferentes sucursales de Citibanamex. Citibanamex también tiene, de hecho, unas oficinas certificadas, sus oficinas de Santa Fe también están siendo certificadas, Finsa, Fibra Monterrey. En la parte comercial también nuevamente tenemos a Fibra 1, ya seguramente lo platicará Karen, pero tenemos proyectos tan emblemáticos como Mítica, ¿no? Y marcas tan importantes como el Palacio de Hierro, Cinépolis, etcétera, ¿no? También en el caso comercial tenemos a Fibra Shop, y en hospitales, bueno, pues tenemos incluso a un hospital del IMSS, ¿no? que atiende pacientes COVID, un poco también para mostrar la flexibilidad, pero incluso en situaciones de emergencia esta certificación nos ha ayudado a eficientar el consumo de energía y agua de edificaciones que incluso en casos de emergencia pues pudieron certificarse, ¿no? Y bueno, no se diga en el tema logístico, ¿no? Donde prácticamente más de 1,5 millones de metros cuadrados se han certificado. Grandes jugadores como el mismo Funo y como Fibra Macquarie en México pues están certificando grandes portafolios de naves industriales, y pues esto ha permitido incluso que se abra la posibilidad a compromisos aún más ambiciosos, ¿no? Entonces, bueno, pues me iría solamente un poquito atrás, nuevamente para hacer, perdón, no, en la siguiente. Solamente, pues, ¿de qué se trata esta certificación? Pues tiene 3 elementos, como yo les digo, es muy transparente, toda vez que tiene o se pueden empezar a simular proyectos desde una plataforma gratuita que está en línea, ¿no? Esta parte no tiene costo y cualquier profesional que quisiera, digamos, hacer uso de esta plataforma y eficientar, digamos, o encontrar estrategias que lograran una eficiencia energética y ambiental en su proyecto, podría hacer uso de la plataforma sin ningún costo para él. Gracias a nuestros donantes del Reino Unido, nosotros podemos, como IFC, poner a disposición de los profesionales y del público interesado esta plataforma. El segundo elemento es que es una norma factible de alcanzar, toda vez que solamente nos enfocamos en el uso eficiente de los recursos, consumo de agua, consumo de energía y consumo de la energía incorporada en los materiales. Y finalmente, como tercer elemento, pues otorga una etiqueta verde verificada que es reconocida prácticamente por todos los organismos de finanzas climáticas del mundo, ¿no? Adelante, lo cual pues ha permitido que en México, sobre todo, al no existir todavía incentivos como les mencioné que existen en Colombia, o ni gubernamentales como los que existen en Perú, lleva una trayectoria creciente de certificación, todavía es que ha abierto la puerta a financiamiento climático a muchos jugadores y a muchos clientes que están utilizando esta certificación como medio de verificación de créditos, bonos, etcétera, cualquier producto ligado a temas de sostenibilidad con KPIs tan medibles como son metros cuadrados certificados, y también ha permitido que se pueda utilizar para divulgar elementos de ASG de las empresas. Adelante, por favor, Julia. Y solamente para concluir, bueno, pues esta certificación, como les digo, se ha posicionado en el ámbito nacional e internacional de una manera muy consistente. Tiene un reconocimiento muy importante que tiene el respaldo del Banco Mundial. Tiene un elemento que para mí es uno de los grandes éxitos que ha tenido a diferencia de otros sistemas de certificación,
y es que la transparencia de la calculadora de costos, que permite tener un cálculo del costo incremental de volver un proyecto verde, es muy transparente y se puede, digamos, jugar con diferentes estrategias para alcanzar el que es óptimo para cada proyecto, ¿no? El tercero, como les decía, se centra solamente en la eficiencia de los recursos. El modelado bioclimático ya viene inmerso en la plataforma y el proceso es muy simplificado, ¿no? Seguramente ya nos lo contará David y Julia, pero el proceso puede tener un margen de tiempo muy corto que permite justamente pues, comenzar a enverdecer y certificar el proyecto en un tiempo relativamente corto. Entonces, bueno, los invito a los que no conocen todavía la certificación, un poquito a que revisen nuestra página, la revisen, como les digo, está en línea, y conozcan un poquito más de todos los casos y todo lo que se está haciendo en México, porque definitivamente creo que está contribuyendo de una forma muy importante a abrir oportunidades de que el mercado financiero reconozca estas certificaciones. Gracias. Gracias, Joel. Bueno, ahora yo les voy a contar acerca del proceso de Edge, y para esto me gustaría comenzar con quiénes somos y por qué el día de hoy estamos hablando sobre esto. Nosotros somos Tres Lotus Consulting, una consultoría sustentable. Nos dedicamos a gestionar el proceso de las certificaciones Edge Lead y creamos estrategias efectivas para mejorar el desempeño sustentable de los proyectos inmobiliarios. Como podrán ver en la imagen, nosotros somos un equipo de varias personas y gracias a esto hemos podido alcanzar dentro de nuestras metas con Edge hasta 145 proyectos certificados, 3.3 millones de metros cuadrados en diferentes países de Latinoamérica, y tenemos 20,000 unidades de vivienda hasta el día de hoy. Y pues bueno, ¿quiénes hacen posible la certificación Edge? Les voy a contar un poco acerca de los actores. Como ya mencionó Joel, comenzamos con IFC, que son los creadores de la certificación. Aparte, ellos tienen un área de soporte técnico que ayuda a resolver dudas tanto técnicas del software como del estándar. Y pues bueno, aquí les dejamos el correo por si algún Edge expert presente le es de utilidad. Después contamos con el cliente, que es el encargado de promover la certificación, y este a su vez cuenta con un equipo de diseño y de construcción que son los encargados de brindarnos la información acerca del proyecto. Después tenemos al Edge Expert, que es la figura que se encarga de coordinar el proyecto. También trabaja la documentación de soporte con la información que le brindó el cliente, y esto es para poder demostrar que las medidas aplicadas de Edge están cumpliendo. Finalmente, hace algunas visitas de seguimiento para poder revisar que todo está en orden y listo. Después entra la figura del Edge Auditor, que es el encargado de hacer la validación. Esto lo hace a través de diferentes auditorías. Hay unas que son tanto en el software, que es la plataforma, y termina siempre con una auditoría en sitio. Una vez que él revisa que todo concuerda, hace un reporte al certificador y solicita los certificados. Finalmente, y no menos importante, contamos con el certificador, que es el encargado de hacer el registro de aquellos proyectos que van a certificar y dar seguimiento al proceso de certificación. Ellos hacen una revisión del trabajo del auditor y finalmente es quien emite los certificados. Y ahora les voy a contar un poco sobre el proceso lineal de certificación para nuevas construcciones. Siempre comenzamos con un análisis de factibilidad. Esto nos ayuda a poder revisar la información del cliente y determinar si es factible o no certificar el proyecto. En caso de darnos cuenta que no está cumpliendo, por parte de la consultoría se sugieren diferentes modificaciones para que puedan cumplir con el estándar. Y a partir de este punto el cliente va a tomar la decisión si para ellos es factible hacer estos cambios y seguir certificando, o si no lo es.
Una vez que deciden que sí es factible, pasamos a hacer el registro del proyecto y entraríamos ya a la etapa de diseño. En esta etapa, las nuevas construcciones es sobre la etapa preliminar del diseño arquitectónico, es decir, nos van a entregar planos de construcción, fichas técnicas, etcétera. Entonces, el Edge Expert va a preparar la documentación de diseño. Una vez que la tiene lista, la va a enviar a auditoría con el Edge Auditor y él va a avalar que todo esté correcto. Para posteriormente pasar a un control de calidad del certificador y una vez que está todo bien, podemos obtener el certificado preliminar, el cual tiene una duración de hasta 3 años. Después de esto, el proyecto pues se va a construir y durante esta etapa, el Edge Expert va a dar seguimiento a la documentación de construcción y va a realizar algunas visitas de seguimiento. Esto es con el objetivo de poder revisar aquellos cambios naturales que puedan surgir y para poder detectarlos y revisar que se siga cumpliendo el estándar. Después, una vez que ya está todo en orden, el auditor va a acudir a hacer una auditoría en sitio para hacer revisión de todas las evidencias. Y ya enviará la información para control de calidad con el certificador y van a poder obtener el certificado final, el cual es vitalicio. Aquellos proyectos que logran obtener al menos un 40% de ahorro en energía, que tienen al menos un año de operación y cuentan con energía renovable en sitio, son aplicables para obtener la certificación Edge Zero Carbón. Y pues bueno, también en Edge se pueden certificar edificios que ya son existentes. Aquí en el análisis de factibilidad se suele hacer una visita para conocer el estatus del proyecto y revisar si con las condiciones actuales puede cumplir el estándar y si no, hacer la parte de consultoría para revisar qué modificaciones le pueden ayudar a alcanzar el estándar. Entonces, que no pasemos por la etapa preliminar, bueno, por la etapa de diseño, no significa que no debamos entregar esa información, sino que en esta etapa se junta la documentación de diseño, es decir, planos, fichas técnicas, más evidencias del edificio que ya está construido. Y se hacen algunas visitas para revisar el estatus del proyecto. Una vez que está todo en orden, pues seguimos el proceso normal. Y pues bueno, durante estos años, desde nuestra experiencia, hemos podido ver la evolución continua de Edge. Entonces, queremos compartirles algunos puntos. Los mayores consumidores de Edge en su inicio fueron de vivienda, tal como lo mencionó Joel. ¿Esto por qué ha pasado? Porque Edge es una plataforma transparente y versátil que facilita obtener el certificado con mayor rapidez. Gracias a esto, y una vez que con vivienda ya fue probado, ha sido llamativo para otros mercados, o sea, bueno, otras tipologías de edificación, como el caso de industrial, como vieron en los ejemplos de Joel, ya hay escuelas, hoteles, hospitales, etcétera. El segundo punto es que el caso base contra lo que te compara Edge se ha vuelto más exigente con cada versión. Esto ha pasado en rubros como iluminación, en la reducción del agua, en los sistemas de aire acondicionado, métodos para calentar el agua, etc. Y aquí nos gustaría mencionar que el aporte de los Edge Experts ha sido crucial. ¿Por qué? Porque en el área técnica que mencioné de Edge, siempre son muy abiertos a recibir retroalimentación acerca del funcionamiento de la plataforma. Entonces, de la plataforma y del estándar, porque conforme va cambiando el mercado, cada vez hay más acceso a tecnologías sostenibles. Y finalmente, el software con cada versión se hace más preciso para hacer el modelado de los edificios. Y a su vez no ha dejado de ser intuitivo. Esto hace que se siga certificando mucho y podría ser una de las razones por las que ha sido el crecimiento exponencial que nos mostró Joel en su gráfica. Y pues bueno, algunas de nuestras lecciones aprendidas a lo largo de este tiempo han sido
que los clientes utilizan Edge como una herramienta de diseño para establecer lineamientos y políticas sostenibles en diseño y construcción. Esto para aquellos proyectos que están en proceso de certificación y para futuros portafolios. Aquí, por ejemplo, Karen no me dejará mentir que una vez que empiezan a certificar un proyecto, se van familiarizando con el estándar y para el siguiente se les va facilitando. Y entonces aquellos proyectos que quieran seguir certificando ya conocen qué reglas deben ir siguiendo y pueden empezar a comenzar un estándar interno para seguirlo. Después, gestionar y adaptar estrategias que faciliten al cliente certificar permite obtener en menor tiempo el certificado. Aquí es clave el trabajo que puedan tener el consultor con el cliente, porque se pueden establecer ciertas estrategias para no detener el proceso de certificación y al mismo tiempo lograr que el cliente pueda cumplir sus metas. Después, identificar las características particulares de cada proyecto para compartirlas a la comunidad permite al cliente establecer estrategias de marketing más efectivas para promocionar el proyecto certificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras tú vas trabajando con el proyecto en el proceso de certificación, se pueden ir identificando los puntos clave que lo hacen diferente al resto. Esto se le puede comunicar al equipo de marketing del cliente para que ellos puedan explotar al máximo la certificación, porque desde la etapa de diseño, una vez que se obtiene el certificado, ya se puede empezar a promocionar el proyecto como certificado con Edge. Y finalmente, el cliente está identificando el potencial de incurrir en sustentabilidad a gran escala, cada vez con metas más retadoras, asegurando un cambio progresivo del mercado de la edificación. Esto ha empezado a pasar, ¿no? Si alguien empieza a certificar, más gente lo va a empezar a hacer y van a empezar a cambiar los proveedores, sus especificaciones, se empieza a crear esta demanda. Entonces, esto es algo incluso que nos ha pasado con Funo, que cada vez han tenido metas más retadoras para continuar certificando. Y pues bueno, con esto abrimos paso a Karen Mora para que nos pueda contar la perspectiva del cliente con Edge. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, pues yo soy Karen Mora, directora de sostenibilidad en Fibra 1, y le agradezco mucho a Sume, a David y a Julia por haberme invitado hoy. Si quieres, pasemos a la que sigue. Para aquellos que no conocen a Fibra 1, nosotros somos el fideicomiso de bienes raíces más grande de México. Tenemos ya más de 660 propiedades, esto no lo actualicé, y trabajamos en todos los rubros, ¿no? En industrial, comercial, oficina son nuestros 3 principales portafolios y cada uno de ellos podría ser una fibra por sí misma. Hoteles, escuelas, hospitales, funerarias y hasta una terminal de cruceros tenemos por ahí. Y nosotros lo que hacemos es básicamente operar estas propiedades. Las rentamos a los inquilinos. Y esto es bien importante porque a veces a la hora de certificar, creo que sí hay que tener una distinción de cuando tienes control operacional y cuando no lo tienes, ¿no? En portafolios como el industrial, por ejemplo, o el de centros comerciales, es difícil llegar con el inquilino y pedirle que cambie su manera de operar, ¿no? Ellos tienen su manera, piensen ustedes en un Amazon, en un PepsiCo, que ellos tienen su manera de operar al interior del inmueble que yo les estoy rentando. Y decirle, oye, ya no puedes trabajar 12 horas, ahora solo puedes trabajar 8 por temas de eficiencia, pues son cosas que no podemos hacer, ¿no? O yo simplemente no puedo llegar y cambiar una maquinaria dentro de esa propiedad, aunque sea mía, porque al final el que tiene el control operacional es el inquilino. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que jugar con diferentes tipos de certificaciones. Hoy trabajamos con LEED, BOMA y Edge principalmente, aunque tenemos por ahí algunas otras, pero esas son las 3 con las que más trabajamos. El 76% del 1.400.000 de metros cuadrados que tenemos
hoy certificados son con LEED y el 24% con EDGE, pero con EDGE solo llevamos trabajando 1 año y la verdad es que yo creo que el potencial de crecimiento que tenemos ahí pues es importante. Si quieres vamos a la que sigue, Julie. La verdad es que esto, digo, hoy les voy a hablar de la certificación EDGE y me voy a enfocar en esta, por eso me voy a enfocar en los beneficios que tiene esta certificación. Viene de una estrategia que tenemos desde 2016, la fibra tiene solo 11 años en el mercado, entonces pues somos recientes y jóvenes en todo esto, ¿no? Pero lo que les quería decir yo con esta lámina es que la certificación no es buscar la estrellita por buscar la estrellita, sino que nosotros a la hora de buscar una certificación de una propiedad, ya sea LEED, BOMA o EDGE, lo que estamos buscando es asegurarle a nuestros inversionistas que esa propiedad es eficiente en energía, en agua, que tiene un buen uso de los recursos y que estamos usando bien, digamos, el dinero que entra a nosotros y que es confiado, ¿no? Y que no es Fibra 1 diciendo esta propiedad es súper buena o súper sustentable, sino que más bien es un tercero que ya lo revisó, lo evaluó y te lo está avalando. Entonces, por eso creemos que las certificaciones son, la verdad, un gran aliado para nosotros que nos dedicamos a operar. Si quieres la que sigue. Bueno, entonces nosotros tenemos hoy 2.5 billones de dólares en financiamiento sostenible. De estos 2.5, casi 1.5 están vinculados a la certificación EDGE. Es decir, y esto es importante porque no solo aplica para las empresas que somos públicas, sino también para cualquier empresa chica o mediana, para cualquier pyme que quiera ir con un banco privado y pedir un crédito con una tasa especial. Ustedes se pueden acercar al banco y decirle, oye, yo me voy a comprometer a certificar lo que estoy construyendo y entonces obtener un beneficio en la tasa, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho, que con estos 2.5 billones de dólares, que les digo, la mayor parte la tenemos con un compromiso de certificar bajo EDGE. Que aquí, por ejemplo, sí tenemos inversionistas muy específicos que nos han pedido la certificación EDGE, son principalmente europeos, que se han acercado y nos dicen, yo quiero que tengas esta certificación. Entonces, pues también para nosotros es importante, ¿no? Tener como que la mezcla, pero también pues al final de donde viene el financiamiento, es importante cumplir con lo que ellos nos piden. El año pasado fuimos reconocidos EDGE Champion por el IFC, digamos, por el compromiso tan fuerte que traemos en certificación de metros cuadrados, pero es parte de toda la estrategia completa. Nosotros tenemos un objetivo se le llama objetivo basado en ciencia, de reducción de carbono, que eventualmente es llegar a ser net zero para 2050. Ese es, digamos, este objetivo basado en ciencia es un paso hacia ser net zero en 2050. Y por último, hemos trabajado mucho y muy fuerte con nuestros inquilinos, y acá digo hemos porque David y Julia también les ha tocado esta parte de negociar, como bien decía Joel, con Cinépolis, Liverpool, Palacio de Hierro, empezaremos ahora con otros, pero la realidad es que para lograr una certificación, pues necesitas que ellos te autoricen y que ellos también estén on board con esta estrategia, y pues la verdad es que sí es una cosa muy retadora, ¿no? La que sigue, por favor, Julie. Como les decía, la certificación es parte de una estrategia completa, no es algo puntual y que solo busquemos por la estrella, sino porque llega a englobar todo lo demás. Si quieres la que sigue. Y bueno, acá les traía un poco de nuestro caso de negocio y de cómo al principio, digamos que las áreas de sostenibilidad y de finanzas, no solo en Fibra 1, en muchas empresas, estaban separadas, ¿no? Y yo cada vez veo que hay una mayor comunicación y una mayor sinergia entre las áreas. Principalmente los mecanismos de financiamiento llegaron a ayudar esta comunicación, pero este caso que les traigo, en la gráfica de la derecha, donde viene el ahorro, las barras en naranja es lo que hoy pagamos por energía al año, y en las barras en gris son lo que pagaríamos si siguiéramos con los mismos consumos de 2019 con las tarifas de hoy. O sea, si no hubiéramos reducido,
creo que fue casi el 53% de energía, lo que hemos reducido desde 2019 a la fecha. Si eso no hubiera existido, entonces hoy estaríamos pagando 617 millones de pesos, ¿no? Que lo hemos bajado a la mitad también el costo. Aunque el costo de la energía ha subido por las reducciones, pues tenemos estos ahorros que son casi 841 millones de pesos acumulados. Bueno, y en particular con la parte de Edge, nosotros tenemos hoy ya certificado 200,000 metros cuadrados de naves industriales. Este año estamos esperando que ya salga la certificación de Mítica completo, en donde son oficina, centro comercial y una torre de consultorios. Pero lo que es interesante de esta certificación es que nos da las eficiencias de energía, de agua, de materiales embebidos y aparte las emisiones que estamos ahorrando. Y esta última parte es la que es de más interés para nuestros inversionistas extranjeros, la parte de emisiones, y es por lo que ellos nos han pedido particularmente la certificación de Edge, porque es un dato que ellos no pueden obtener creíblemente de ninguna otra manera más que a través de esta certificación. Y también nos ha ayudado mucho a la hora de comunicar, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ay, pues mi edificio está certificado, a cuando le dices a alguien, pues mira, esto equivale, la eficiencia de este edificio equivale a 34 albercas olímpicas, ¿no? En tema de agua. Entonces, como que la herramienta es bastante amigable en ese sentido y a nosotros también nos ayuda a comunicárselo incluso a los inquilinos, que para ellos sí es algo atractivo porque al final esto son sus costos operativos, ¿no? Es lo que ellos ya saben que van a tener que pagar más o menos. Sí. Y bueno, ya con eso yo cierro. Más bien, lo que les quiero decir un poco es que en la experiencia de Fibra 1, la mezcla de las certificaciones es lo ideal. Lo definimos dependiendo de la propiedad y del tipo de inquilinos que tengamos dentro, y en base a eso vamos seleccionando cuál es la mejor certificación. Y pues nada, la verdad es que tampoco, Julia decía, esta es una certificación más rápida. Depende mucho del cliente. En nuestro caso, nosotros nos hemos tardado hasta 1 año en certificar una propiedad, porque también hay que ir a buscar planos, información y data. Entonces, creo que no se dejen llevar ni por el tiempo, ni por los costos, sino más bien por la mezcla de, es lo mejor para el inquilino que tengo o para el usuario de esa propiedad, y las necesidades que tengan en la certificación. Listo. Pasamos a la parte de conclusiones, donde David nos va a estar comentando acerca de un resumen de estas 3 ponencias y también vamos a recibir comentarios sobre Joel, y a lo mejor si Karen quiere aportar algo más, es bienvenido. Por lo tanto, en lo que nos dan las conclusiones, les dejamos aquí las páginas oficiales para que puedan escanearlas. Perfecto, muchas gracias, Julia. Como hemos visto, o sea, la cantidad de trabajo que hemos estado procesando con Edge y hemos sido testigos de su crecimiento, así como de la cambiante exigencia que tenemos por parte de los clientes, donde cada vez nos van solicitando metas más agresivas, tenemos la impresión de que se va a hacer cada vez más grande y más importante esta certificación, sobre todo en mercados como nosotros. En mi opinión personal, creo que se perfila muy bien como una opción para volumen, o sea, para tener grandes portafolios en donde anteriormente no se hubiera hecho absolutamente nada porque a lo mejor no encaja con alguno de los modelos existentes. Esos son muy buenas áreas de oportunidad para aplicar esta certificación. Obviamente se puede certificar de todo, pero creo que va a tener una injerencia muy importante en aquellos grandes volúmenes, sin competir con otras certificaciones, porque simplemente es una opción más que existe en el mercado para poder engancharse y convertirse hacia el tema de desarrollo sustentable. Hay una gran área de oportunidad también con temas de retrofit y de operación, en donde Edge también puede tener mucha injerencia. Algo que estamos viendo, por ejemplo, que estamos
atestiguando con nuestros clientes es que nos están diciendo, oye, ¿sabes qué? El desarrollo inmobiliario que está enfrente del mío ahorita ya tiene Edge Advanced y yo me quedé con Edge básico. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que en un mediano plazo, un mediano corto plazo, si ahorita a lo mejor ya pasó la primera tanda de aquellos primeros que se enrolaron con el tema de Edge, ahorita ya está evolucionando a vamos a hacer Edge porque ya lo conocemos, pero tenemos que ser más agresivos con estas metas. Entonces ya debería de ser el estándar del mercado buscar el Edge Advanced, lo cual sí habla acerca de un cambio de proyecto, sí habla acerca de diseñar de una manera muy diferente para poder mejorar el desempeño del proyecto demostrado obviamente a través del software, ¿no? Entonces yo creo que es la certificación Edge Advanced va a ser muchísimo más importante. Y ante la urgencia de acelerar el cambio climático, ante la urgencia de acelerar la mitigación del cambio climático, Edge definitivamente se perfila o va muy alineado con esa meta de esto es urgente. No podemos detenernos, no podemos sentarnos a esperar a ver qué hacen los demás, sino ese puede ser nuestro aporte en masa grande para poder mejorar la eficiencia de los edificios que se están diseñando y construyendo o el retrofit de aquellos que están pasando por procesos de retrofit. ¿Cómo se llama? Para que vayan entrando a lo verde, que de otra manera jamás hubieran entrado. Y definitivamente va a ayudar a generar políticas de diseño y construcción sustentable enfocada al uso de los recursos tal y como nos acaba de explicar Karen ahorita, ¿no? O sea, para generar políticas internas entre las empresas grandes o pequeñas que a lo mejor puedan ser testadas fácilmente con ellos. Adelante, Juan. Estás en mudo. Sale, perdón. Gracias, David. Gracias, Karen. Creo que yo tomaría un punto que comentó Karen, creo que es muy importante. Esta certificación, como cualquier otra, en realidad no es un fin en sí mismo. O sea, está muy bien que la tengamos. Nosotros mismos, como parte del programa de transformación, la utilizamos. En primer lugar, para identificar qué proyecto es verde y cuál no, porque obviamente cuando estamos hablando de temas de financiamiento climático, priorizar recursos para edificaciones que son verdes y cuáles no, pues es una herramienta fundamental. Contar justamente con este atajo de información para todos los inversionistas, personas que quieren alquilar un inmueble verde. Y el segundo tiene también que ver con lo que dices, David. Bueno, tenemos a efectos de cumplir los objetivos o las metas de cambio climático y evitar que el planeta o mantener el calentamiento del planeta por debajo del 1.5 grados, el sector inmobiliario deberíamos de estar construyendo carbono cero todas las edificaciones para fin de esta década. Y para 2050 deberíamos de haber no solo empezar a construir verde desde 2030, sino haber reconvertido absolutamente todo el parque existente, ¿no? A carbono cero. Entonces, justamente creo que es donde el rol de certificaciones o de este tipo de herramientas cobran relevancia para hacer fácil, transparente y asequible a todos los jugadores de la industria inmobiliaria, pues llegar a estos estándares, ¿no? Obviamente, esta certificación, y como ya lo comentaron, se utiliza como parte de estrategias más amplias de sostenibilidad de las empresas. En realidad, pues cada empresa decidirá cuál es la etapa en la que está y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Lo más importante es que, bueno, pues las herramientas están ahí y se pueden utilizar para alcanzar estos fines, ¿no? Entonces creo que yo cerraría diciendo que utilicen esta herramienta, justamente se han invertido muchísimos recursos en ella justo para hacerla transparente, asequible. Y bueno, pues creo que es una parte muy importante del kit que tienen todos los profesionales de construcción verde y creo que los invitaría a que la conozcan más. Y pues yo para cerrar, ¿verdad? Nada, yo para cerrar me gustaría decir que uno de los grandes retos que tenemos, toda la industria, ¿no? Diseñadores, constructores, arquitectos y operadores, es todo el impacto a través de la cadena de valor o el alcance 3 que tienen nuestras propiedades. Y la herramienta de Edge es una gran
ayuda para esto, para hacer una medición del alcance 3 de los inquilinos, porque como ya tiene precargados, digamos, ciertos consumos y demás para ciertos sectores, puede ayudar. Entonces, también, si no necesariamente te tienes que certificar, la puedes utilizar para otro tipo de finalidades. Ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, superponentes, por esta sesión. Yo, bueno, creo que como bien dicen ellos, ¿no? Existen un montón de certificaciones y bueno, pues cada cliente pide la que más le conviene o la que va con su proyecto, ¿no? Entonces, me gusta esa parte que dicen, ¿no? Que no hay competencia entre las certificaciones, porque hay de todo y para todos. Entonces, esa es la gran bondad de tener este ramillete de posibilidades en los proyectos, ¿no? Pero, perdón, nada más quiero hacer una aclaración. Sí, totalmente, porque nosotros, por ejemplo, Torre Oficinas de Mítica es Lead y Edge, ¿no? Tiene las dos porque nos da información distinta a cada una, entonces son complementarias. Es correcto, y de hecho nuestras oficinas de Zoom están en Torre Mítica. Entonces, Excelente. eso es un hecho, ¿no? Entonces, Así es. les agradecemos muchísimo. Esto vamos a la sesión de preguntas y respuestas y vamos a empezar con la primera. Dice, una pregunta para IFC. ¿Cómo podemos acceder a los requerimientos para que los municipios o ayuntamientos puedan gestionar financiamiento para proyectos de obra pública municipal de protección, por ejemplo, construcción de escolleras para evitar la erosión de la costa? Saludos desde México. Gracias, Vero. Antes, si quieres, de contestar la encuesta, perdón, antes de contestar de la pregunta, no sé si nos pudieran apoyar nada más poniendo una encuesta de satisfacción. Yo sé que muchos ya estamos ya casi sobre el tiempo. La voy a poner también en el chat. Les va a llevar 5 minutos y es completamente anónima, pero bueno, nos ayuda a mejorar mucho este tipo de eventos. Y bueno, con respecto a esta pregunta, si la entendí bien, es cómo se pueden acceder a recursos para que un municipio pueda operar cierta infraestructura. En el caso de IFC, como yo le decía, no es posible. Nosotros nos enfocamos en proveer inversión al sector privado exclusivamente, pero probablemente mis colegas del Banco Mundial pudiera ser un camino más correcto, aunque a nivel local, como ustedes bien saben, los recursos de organismos internacionales como son el Banco Mundial se gestionan siempre a través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, más bien creo que el camino correcto para un municipio sería pues acudir a estas instancias y ver si hay algún fondo internacional en la materia que seguramente será gestionado a través de esta Secretaría de Hacienda, ¿no? Gracias, Joel. Preguntan, ¿qué hay de protección contra incendio dentro de las edificaciones? ¿Tienen espacio en una lógica de sustentabilidad? Esa me gustaría contestarla yo. Sí, y me encanta esa pregunta porque me gustaría aclarar dos temas. Lo primero, lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, y se debería de ver, bueno, en base a qué vas a observar el desempeño de ese material. Pudiera ser a lo mejor que pudiera llegar a tener algún contenido reciclado, que sea local, que no emita VOCs, por ejemplo. Todo ese tipo de características, por ejemplo, van muy alineados con la certificación LEED. El tema de la calidad de vida de los usuarios a través de no estar aspirando contaminantes por los acabados, y ese es un tipo de acabado, porque al final de cuentas lo estamos teniendo al interior, va alineado mucho con la certificación WELL. El otro tema es un tema cuyo fuerte es la seguridad. Ninguna certificación se va a meter jamás con seguridad. Es por eso que hay veces que algunos elementos o dispositivos quedan excluidos de ciertos requerimientos dependiendo de la certificación. Ninguna certificación va a querer, un ejemplo muy drástico, ninguna certificación va a querer que por generar mejores indicadores de impacto en el medio ambiente por el uso de los materiales en la energía embebida, que puede ser LEED o puede ser WELL, se ocupe menos concreto o menos hacer y sacrificar integridad estructural. Entonces, ese tema sí tiene que ver con certificaciones,
Habrá que ver en base a qué certificación se está buscando, principalmente calidad de vida, emisión de contaminantes y proceso de manufactura a través de transparencia de materiales con certificaciones. Y el tema de como tal ser seguridad no lo toca ninguna certificación porque de eso debería ser importante. De acuerdo, muchas gracias. Como fabricante de materiales, ¿qué características o certificados deberían tener mis productos para ayudar a un diseñador a obtener la certificación? Esa también me gustaría contestarla yo. Yo creo que lo primero es hacerse miembros de SUME, porque ahí es donde pueden sacar absolutamente toda la información que necesitan o los pueden conectar. ¿Por qué? Yo me acercaría a cualquiera de los expertos, que por ejemplo, SUME tiene la base de datos de todos los expertos en México, y intentaría checar la certificación en la que quiero impactar. Se llama WELL, se llama LEED, se llama Edge, se llama Sites, se llama Truth. ¿Qué es lo que me pide cada uno de ellos? A veces será algún certificado, a veces será un EPD, a veces será una carta declaratoria, dependiendo de qué certificación quieran. Definitivamente acérquense a SUME, por favor. Muchas gracias. Aquí habló nuestro miembro, Tres Lotus. Muchas gracias. Joel, ¿cómo podemos acercarnos a la representación de IFC México para conocer acerca de los financiamientos existentes y los beneficios a obtener para diferentes tipos de proyectos de nuestros clientes? Bueno, con todo gusto le voy a dejar mi correo electrónico aquí. Y bueno, les puedo platicar un poco de lo que estamos haciendo en México y cuál es la estrategia. Y en su caso, con todo gusto, conectarlos con algún oficial de inversiones, porque dependiendo el tipo de inmueble, si es un hotel, si es una nave industrial, si es vivienda, tenemos, digamos, equipos que ven diferentes caminos de inversión para cada uno, pero con todo gusto, también conociendo un poco la escala, como yo les decía, tenemos una estrategia mayormente de financiamiento de proyectos demostrativos, ¿no? Eso quiere decir que son proyectos generalmente de muy larga escala. No, generalmente, y por nuestro tamaño, somos un equipo pequeño, no necesariamente somos, o se otorgan financiamientos un poquito más de mainstream, como sería cualquier banco, o sea, como un financiamiento, financiamientos masivos a proyectos masivos, ¿no? O sea, sino más bien dependerá el tipo de proyecto, la escala, pero con todo gusto lo podemos revisar y dejar mis datos y en su caso canalizar con el oficial de inversión correcto, ¿no? Gracias, Joel. Dice, buenas tardes, muy interesante el tema de la certificación. Pregunta, ¿podrían hablar un poco sobre su experiencia de haber certificado la unidad médica del IMSS? Yo creo que David la tiene muy presente. De hecho les voy a dejar un pequeño documental que hizo la BBC acerca de ese esfuerzo. Dura muy poco, pero David seguramente puedes comentarlo porque también lo certificó David. De ese proyecto Julia se graduó con ese proyecto, de hecho, pudiéramos compartir demasiado, pero me gustaría si pueden enfocar un poquito más la pregunta, el tema es el tiempo. Lo que puedo compartir que sea relevante para no repetir todo lo que ya hemos hablado acerca de las certificaciones y los beneficios sería el tiempo. El proyecto, por temas de la lógica urgencia por la pandemia, porque en el momento en el que se solicitó la creación de ese proyecto, se asignaron 10 semanas, ni siquiera había vacunas no se veían en el mercado todavía porque llegaron a finales del 2020. Y este proyecto se diseñó, se construyó y se certificó en 10 semanas. Es muy difícil batir ese récord realmente. Lo que sí tienes que, por ejemplo, Edge, al ser una certificación más noble, fue mucho más fácil documentar ciertos aspectos. Muchas de las cosas se pudieron atestiguar en sitio. Entonces, te permite ser un poco más flexible a través de métodos alternativos de cumplimiento, todos, absolutamente todos validados por IFC y por GBCI también, porque nadie se brincó las reglas. Pero sí te permite trabajar muchísimo más rápido. O sea, Julia, no sé si tú a lo mejor quieras compartir algo de ese proyecto. Fue una gran aventura porque justo todos estábamos desde nuestra casa, entonces estar pidiendo al cliente la información y porque teníamos como que hacer visitas para levantar la evidencia,
también fue como ir todos con cubrebocas, las caretas, estar súper apresurados documentando, porque claro, no podíamos retrasarnos en este proceso de certificación, porque se deseaba que la certificación saliera en cuanto se aperturara. Entonces fue un reto para todos nosotros y también es una gran satisfacción haber colaborado en un proyecto que tuvo ese impacto, ¿no? Porque todos pasamos por esa pandemia. Y Joel ya puso el link del video. Yo les recomiendo que puedan verlo. Es muy interesante. Muchas gracias, Julia. Tenemos dos últimas preguntas. ¿La parte del acondicionamiento acústico es considerada dentro de la certificación como punto sustentable? Para Edge, no. Para eso no, exacto. Para otras certificaciones de LEED, por ejemplo, que tienen que ver con confort, con calidad de vida, que es más holístico, sí. Para Edge, no. No, ok. Ok. En México, ¿qué tipo de incentivos ofrece el gobierno? ¿O se sabe que vienen por este tema de certificación? Bueno, lo que en este momento les puedo compartir es que estamos trabajando con algunas municipalidades para justamente desarrollar algunos incentivos a nivel local. Al día de hoy, con certificaciones como LEED y Edge, solamente conozco alguna normativa que ofrezca incentivos en Zapopan. Pero bueno, como les digo, sí todavía existe, estamos trabajando en este momento con algunas municipalidades justamente para ayudar a sus esfuerzos de desarrollar estos incentivos, identificar, aprobar e implementar estos incentivos. Perfecto. Muchas gracias. Rápido, Karen, ¿nos podrías comentar brevemente las diferencias y criterios generales para seleccionar LEED o Edge, o en su caso ambas para un proyecto? Sí, bueno, a ver, depende si estás certificando Core and Shell o Operational Management en el caso de LEED, ¿no? Pero principalmente la diferencia radica en LEED es un sistema de puntos sobre el edificio y Edge es una comparativa de cómo se desempeña ese edificio versus sus peers en una zona determinada. Creo que esa es la principal diferencia. LEED incluye temas de encuestas, de satisfacción de inquilinos, calidad del aire, y Edge es más enfocado a la parte de eficiencia, ¿cómo se dice? De la capacidad instalada del edificio, ¿no? Creo que esas son las principales diferencias. Muchas gracias, Karen. Pues bueno, creo que con esto terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nosotros como SUME queremos agradecer pues su presencia, su tiempo, sus conocimientos. Aquí tienen, bueno, pues algunas de las redes sociales de SUME. Y bueno, al final del día los invitamos a todos a nuestro evento Construyendo el Futuro, Foro de Acciones Climáticas, que se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero en Torre Mayor. Para mayores informes y registros, les compartimos en pantalla el link del evento, en donde participarán panelistas y expertos de nivel internacional, además de grandes empresas enfocadas a un futuro más sustentable. Si quieren conocer a Karen, a Joel y a David en vivo y a todo color, los vamos a tener en el foro, en Construyendo el Futuro. Así es que, bueno, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta educativa y de nuestras actividades para que se sumen a SUME. Muchísimas gracias a todos y que tengan una maravillosa tarde. Muchas gracias a todos. Que pasen una tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.